Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Feliz miércoles. Veo que la lluvia no los detuvo venir a la casa del Señor. Qué hermoso. Amén. Vamos a comenzar en oración. Si ya podemos bajar nuestras cabezas, nos ponemos en la presencia del Señor. Te doy gracias, Santo Padre, Creador del universo, por darnos el placer, el honor de venir a tu casa este día, Señor. El privilegio, Señor, de estar aquí juntos para aprender más de ti. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas que han venido aquí. Aunque está lloviendo, aunque los caminos están peligrosos, Señor, es tu Espíritu que está con ellos y los has traído sanos y salvos. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu moviéndose esta noche alrededor de nosotros, en cualquier lugar donde este video se vea. Señor, que sea tu Espíritu hablándonos, Señor, y hablando a esas personas. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones. Señor, te pido que tu palabra pase por mis labios como carbón encendido. Que no sean mis ideas ni mi teología, Señor, pero que sea tu palabra viva, nutriendo a los espíritus, Señor, a tus hijos, Señor. Todo esto lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Amén, eso. Me gusta el amén. Amén, amén, amén. Ok, hermanas y hermanos. ¿Quién se recuerda de qué hablamos la semana pasada? Ok. Sister Nicole. Okay. So last week, La semana pasada we talked about hablamos de how the man of lawlessness el hombre de perdición and the prophet y el profeta, el falso profeta, is going to come and distract a lot of us because of the works that they do. van a venir a engañar a muchos por las señales y los pródigos que van a hacer. But the things that they do in terms of their works is not godly. It's Las señales que van a hacer no son señales que vienen de Dios, sino son falsas señales, ¿ok? and then also Y también que that a lot of us are going to perish muchos van a perecer because we're going to refuse the truth. porque van a rehusar la verdad. Our hearts are going to go cold. Corazones van a crecer fríos. And then there was a section where Y había una sección donde God doesn't want us to do evil, Dios no quiere que hagamos mal, but pero the sin that we carry around el pecado que cargamos is going to continue to grow in our heart, va a continuar a crecer en nuestros corazones and it's going to make it hard for us to receive y va a ser muy difícil para nosotros recibir and accept the truth, y aceptar la verdad, even though it's right in front of us. aunque esté enfrente de nosotros. Ok, amén, muy bien. Hermana Claudia, eso. Vinieron filosas hoy, ok. También estuvimos hablando, ¿verdad?, de que el poder que él va a tener se le ha sido dado. Uh-huh. Es un poder que se le ha sido dado. Y como está viendo la hermana, que va a confundir a muchos, tal vez, y también con el texto bíblico que yo toqué la semana pasada, de que por la misma pensamiento de uno como ser humano de no querer hacer la voluntad del Señor, el Dios va a permitir que se endurezca el corazón de nosotros los humanos, a tal manera pues que vamos a cerrar nuestros oídos, nuestros ojos, todo para no ver la verdad ni escuchar la verdad. Se van a dejar llevar por, como dice la palabra, fábulas o por lo que se escucha más bonito. Estuvimos tocando todo ese tema. So, sí. Amén, amén. Okay. Otra dama, ¿Hermana? otra dama. Otra dama. Me voy a quedar sin dulces, pero ok. Dale. Dios le bendiga. También hablamos, como bien dijo el pastor en su ejemplo, que también trajo durante la clase, que no es lo mismo dar y ser capaces de recibir, sino también de tomarlo como nosotros y hacerlo nuestro, encontrar la verdad en lo que son las escrituras y la palabra del Señor. Amén, amén. Wow, muy bien. Gloria a Dios, hermanas. Wow, filosas. Ok. Pregunte también de qué se va a tratar el de ahora. Ok. Me gusta.
Muy bien, la semana pasada hablamos sobre el carácter y la estrategia del hombre del pecado, la venida del inicuo, que como ustedes habían mencionado es por obra de Satanás, con grandes poderes y señales y prodigios, pero todo es una gran mentira, con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto, como decía la hermana, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Pero se acuerdan que la semana pasada yo les decía que a veces cuando las personas presentan ese estudio o hacen el estudio ellos mismos, ellos creen que es Dios castigando a la humanidad. Pero en verdad es una de las últimas maneras que el Señor en verdad está enseñando su amor con nosotros, aunque seamos tan cabeza dura que no queremos oír, que va a pasar todo esto para que tengamos una oportunidad, o esas personas tengan una oportunidad de poder arrepentirse y ser salvos. Solamente que muchos no van a querer recibir esa oportunidad. Muchos se van a rehusar. La serenidad de la verdad, el pasaje presenta dos caminos. Recuerda que era el radical opuesto, amar la verdad y ser salvos, o rechazar y ser engañados. Nos desafía a examinar nuestro propio amor por la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana van de mano en mano. En los textos que la niña nos decía que el texto mantiene en tensión ambas doctrinas. Los incrédulos son juzgados por su elección, la responsabilidad de oponerse a recibir la palabra de Dios. Pero Pablo atribuye la seguridad de los creyentes únicamente a la elección y gracia de Dios y su soberanía. ¿Estamos bien en la semana pasada? Ahora vamos a comenzar esta semana. La tarea de esta semana era leer del 13 al 17. Obviamente todavía estamos en 2 de Tesalonicenses 2 del 13 al 17. Vamos a acabar la carta. Si me ayudan las hermanas leyendo, ¿me ayudas con el 13? Hermana Claudia 14, Pastora 15, hermana Daisy 16 y hermana... Se me olvidó. Kenzie, ¿me ayudas con el 17? Amén. Ok. Cuando estén listas. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Claudia. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Te voy a traer corriendo hoy. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Amén. Amén. Hermana Kenzie. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Amén. Muchas gracias. Cuando le estamos estudiando esta carta, los primeros 12 versículos, Pablo les estaba explicando a los tesalonicenses mucho sobre lo que iban a pasar los creyentes cuando se presenta el hombre de pecado. Pero nosotros como iglesia les explicaba, les enseñaba que no íbamos a estar en esos tiempos porque vamos a ser arrebatados.
Pero en estos últimos versos, Pablo nos está hablando directamente a la iglesia. No solo a la iglesia de Tesalonicenses, pero también a nosotros. Tenemos que entender que Pablo cambia el enfoque de los que se pierden en los primeros 12 versículos a los creyentes tesalonicenses y por extensión a todos los cristianos. La transición comienza con nosotros. El primer verso dice, pero nosotros. Se está refiriendo a todos los creyentes. Es poderosa y llena de gracia. Tenemos que recordar que Pablo escribía para animar a un grupo de creyentes que se sentían desanimados e inseguros, que se sentían desanimados e inseguros. Ahora mi pregunta para ustedes, ¿cuántos estamos así hoy? ¿Cuántos a veces andamos desanimados o creemos que caminamos inseguramente? Su mensaje principal es: no se desanimen porque Dios está de su lado. Lo que tenemos que entender es que el enemigo, el trabajo del enemigo no es agarrarte y llevarte de una pierna arrebatado al hoyo. No. Lo que él le gusta hacer es confundirnos. Y mientras que estés confundido o distraído, en vez de estar enfocado en Dios, estás partemente ciego. Él es bien, le gusta engañar, es engañoso. En esto Pablo les da 3 razones para que se sintieran seguros, no solo la iglesia de Tesalonicenses, pero también nosotros. Primero es que son amados por Dios, que son primicias de Dios, que Dios los eligió para estar entre los primeros de ser salvos, y el Espíritu de Dios los está santificando. Esto no era una idea nueva o casual, al contrario, era parte del plan eterno de Dios para llevarlos a la gloria de Cristo. Tenemos que poner atención en estos últimos versículos, porque Pablo no solamente nos está dando una lección teológica, pero nos está escribiendo en un punto, en una manera de ver como un pastor. Porque ofrece apoyo práctico debido a que sus lectores tienen una esperanza segura. Se pueden mantenerse firmes y a la misma vez aferrarse. Porque claramente dice, tienen que aferrarse a las enseñanzas que recibieron, aplicaciones por nosotros. La iglesia de Tesalonicenses estaba siendo engañada. Cuando leían los primeras partes de la Biblia, decía que no los engañen ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu, que alguien venga y les diga, hey, el Señor dice que vas a ser próspero. O en este momento les decía, hey, el Señor ya llegó, tú no te fuiste con Él, estás en medio de la tribulación. Pero a veces, así como le estaban mintiendo a los de Tesalonicenses, también nos mienten a nosotros en estos tiempos. Y tenemos que estar muy atentos a lo que las personas nos dicen. Porque hay muchas personas que están predicando un evangelio falso. Y yo les digo a ustedes una y otra vez, al enemigo no le importa que vengas a la iglesia, para él mejor. Si estás confundido y estás tibio, a él no le importa que estés en la iglesia. A él al que le preocupa es al cristiano que está encendido en Cristo. Al cristiano que es la luz, ese es el que le preocupa. Pero el que está ciego, no, porque lo tiene confundido. Y hay muchas personas que te van a tratar de confundir. El hermano Edgardo hablaba el domingo pasado sobre soldados en Cristo, ¿verdad? Y anoche estaba yo meditando en eso. ¿Y cuántos de nosotros vamos a la guerra sin nuestra arma? ¿Cuántos de nosotros en verdad no estamos leyendo la palabra de Dios? Tenemos que entender que cuando declaramos que Cristo es nuestro Rey y Salvador, nos estamos enlistando. Y tenemos que... El Señor nos prepara
pero nosotros tenemos que hacer algo también. Nosotros tenemos que leer su palabra. Especialmente cuando vamos por los procesos. Esos últimos versos de esta carta se enfocan mucho en los procesos que la iglesia de Tesalonicenses estaban pasando. Y en verdad yo pensaba y meditaba esto sobre nosotros. Decía, ¿cuántas veces nosotros nos pasamos por procesos y pensamos que es algo mal? Pero tenemos que entender que un proceso es una clase obligatoria en el caminar de Dios. No podemos saltar esos procesos, porque es ahí donde aprendemos y crecemos. Aunque a veces oramos nosotros por querer salir del proceso, pero hay una razón que Dios nos trae por ese proceso. A veces yo oro y le digo, Señor, cambia esto de mí, pero que no duela mucho, Señor. Porque va a doler. Van a haber cosas que el Señor te va a quitar y te van a doler. Puede ser una amistad, puede ser la persona que más amas, pero te está haciendo daño. Naturalmente todos queremos evitar esta clase de dolores, ya sea por nuestro cuerpo, mente o espíritu. Es tan difícil que a menudo queremos abandonar el plan de Dios para nosotros. Y eso es lo más preocupante. Que los procesos nos preocupan tanto que en vez de aferrarnos a la palabra de Dios y aferrarnos más a Él, nos separamos. Y por eso ves que a veces muchas personas vienen al Señor, entran a la iglesia, declaran que Él es el Señor y Salvador, y cuando los procesos comienzan, salen corriendo. Porque no entienden, no se les ha enseñado. Pero si dependemos del Espíritu Santo para obtener fuerza y consuelo, podemos seguir adelante. Hemos recibido la verdad, el amor de la verdad. Por eso yo les decía, Pablo aquí le está hablando a un grupo diferente, porque en los primeros 12, ellos no quisieron oír, ellos no quisieron recibir. Pero nosotros sí. Nosotros recibimos. Pero después de recibir, ¿se acuerdan que yo les decía que recibir es un verbo de actuar, un verbo de acción? Porque recibes y tienes que hacer algo. Hay una decisión que tienes que tomar. Todos tienen que tomar esa decisión. A veces de nuestro punto de ver, el dolor a menudo se siente incierto o sin sentido y nos puede sacudir, a veces hasta nuestra fe. Pero Dios promete que puede usar todo, incluso las pruebas y tragedias, para el bien ultimate de aquellos que lo aman. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pasar por momentos difíciles no definen quién eres. Pero muchas veces en esos momentos se nos olvida cuál es nuestra identidad. Se nos olvida que Dios nos ama. Somos hijos de Dios. Pablo encuentra a estos creyentes viviendo confundidos. En el versículo 13 dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo expresa gratitud constante, no por el desempeño de los tesalonicenses en sí, pero la obra de Dios en ellos. Tenemos que recordar que Pablo solamente pasó con ellos un par de semanas, 3-4 semanas. Pero ellos comenzaron a dar fruto. Pero no era un fruto que una persona puede dar por sí mismo, pero es el fruto que te da el Espíritu. Y ellos estaban creciendo. Y por ese mismo crecer, eran sido atacados. Y querían ser confundidos.
Y en la misma manera que a ellos los atacaban y a ellos los confundían, es la misma manera que a nosotros nos atacan, es la misma manera que a nosotros nos quieren confundir. Eso es muy importante de que leamos la palabra, porque ahí es donde vamos a encontrar todas las respuestas. Pablo claramente aquí nos da a entender que él da gracias por ellos, porque Dios se está moviendo en ellos. Hermanos amados por el Señor, hermanos amados por el Señor, ¿entienden qué es eso? ¿Qué es eso para ustedes? Sin miedo. Hay chocolates. Pastor, Bishop, obispo, camera lady. Sí, sí, una de las cosas que, como decía el hermano, verdad que por primera vez nosotros vemos aparte de Jesús, que si hay alguien que da gracia y es agradecido a Dios por alguien más, es Pablo. Y podemos ver que cuando Pablo dice en el versículo 13, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Vemos de que Pablo ha mencionado varias veces sobre la importancia del amor y la gratitud. Y yo creo que una de las cosas más hermosas que nosotros como cristianos debemos de aprender, siempre lo he dicho, es aprender a agradecer a Dios por el amor que pone en el corazón de otra persona, o ver a una persona, ¿verdad?, caminar o perseverar en el Señor. El hermano Luis decía que cuando Pablo escribe esta carta, escribe sobre la gratitud y el amor, no es solo a la iglesia de Tesalonicenses. Y es verdad, porque si nosotros nos vamos unos 2 libros atrás, nos daremos cuenta que en Colosenses 1:3 dice también lo mismo. Pablo una vez repite la importancia de no solo agradecer a Dios por los hermanos, sino que debemos de orar por unos por los otros. Pero si bajamos un poco en el primer versículo, en el primer capítulo, y en el 3 dice casi lo mismo, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. La palabra aquí es como es digno, como es lo correcto. Y una de las cosas más difíciles que hoy podemos ver dentro de las iglesias es la gratitud de ver cómo Dios trabaja en la vida de los demás. Porque desafortunadamente se nos hace más fácil ver lo negativo que ver lo positivo. Y muchas veces, claro que ese es según lo que hemos aprendido en la Biblia, ¿verdad? En la vida, como el hermano Luis decía, que tenemos muchos parches y nombres y señales, pero muchas veces nosotros no sabemos qué la persona está pasando. Pero con el simple hecho de verlo, mantenerse en pies, nos damos cuenta que debemos de darle gracias a Dios, orar por ellos y hacerles saber que estamos tan contentos de verlo caminando en las cosas del Señor. Porque si hay una cosa que puede afectar más a un ser humano, es no reconocer el esfuerzo y el sacrificio sobrehumano que hacemos para mantenernos en el camino del Señor, algo tan difícil y complejo. Y Pablo ve esto y valora esto, y no solo lo ve y se queda callado, sino que él quería que ellos todos supieran lo agradecido que él estaba y lo contento que él estaba de haber visto cómo Dios no solo los salvó, sino el trabajo y el caminar que ellos tenían con el Señor. Yo creo que nosotros como iglesia deberíamos de abrazar y hacer esto nuestro también, porque cuando nosotros practicamos estas cosas, estas son las cosas que nos van a servir para poder motivar a otros, y luego otros nos podrán motivar a nosotros también. Amén, amén. So, hermanos amados por el Señor, tenemos que entender que esa es parte fundamental de nuestra identidad, que somos amados por Dios Padre. Dios nos ama. Dios te ama a ti, te ama a ti, a ti, a ti y a ti, a todos. Es nuestra identidad, parte.
Miramos en primera de Juan 3:1. Les doy tiempo para ir para allá si quieren. Una confirmación, ¿verdad? Amén. ¿La tenemos? Amén. Primera de Juan 3:1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Confirmación. Y eso es lo que somos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Dios haya escogido desde el principio para salvación. La seguridad del creyente se basa en la elección soberana de Dios. Él toma la iniciativa. No es que tú lo escogiste a Él, es que Él te escogió a ti. Eso es hermoso saber. Tanto así nos ama Dios que nos escogió. Antes de la creación del mundo, te escogió a ti especialmente. Es hermoso. Efesios 1:4 nos confirma esto. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando yo les decía, nosotros nos escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros, Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Sí entienden lo que significa eso? Por eso es un verbo de acción. Porque Él nos eligió y después he puesto para que vayáis, para que vayan y lleven fruto. Y la confirmación y promesa de Dios, y vuestro fruto permanezca. Hechos 13:48, otra confirmación. Los gentiles oyendo esto, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Crees en verdad la promesa que Dios te está dando? Lo que Dios te dice que te eligió a ti desde antes de la creación del mundo. Y no solo te eligió, pero tiene planes para ti. Y esos planes es de activarte para que des fruto. Esto pasa por medio de pasa tiempo a través de dos medios, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. La obra interna del Espíritu Santo que nos aparta es la santificación posicional e inicial. Pero hay una respuesta que nosotros tenemos que tomar. La respuesta humana. Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Gracias. Siempre me trabo con esa. Free will. Free will. Y Él no quiere robots. Si Él quisiera robots, quisiera que todos dijeran que sí, no nos hubiera dado eso. Nosotros tomamos una decisión en aceptarlo, recibirlo y caminar. La respuesta humana de fe en el mensaje del Evangelio, a recibir el amor de la verdad. Recibir es un verbo que implica aceptar, tomar, acoger algo que se ofrece, envía o entrega. Después que recibimos, tenemos que caminar en fe, en obediencia. Fe, confiar en lo que Dios dice.
Obediencia, actuar conforme a su voluntad. Aceptación, adueñarse de sus promesas y sus dones. Y una transformación. Pero una transformación que no pasa porque tú quieres, pero una transformación que el Espíritu Santo hace en ti. Pero tú tienes que dejar que Él la haga. Dejar que lo que recibiste en verdad cambie tu vida. Si vamos a Pedro 1:2. First Peter. Primera de Pedro. A veces me trabo en el español. Mala mía. Primera de Pedro 1:2. 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fuimos elegidos, el Espíritu Santo nos santifica y después nosotros tenemos que hacer ¿qué? Obedecer. Y eso a veces es lo más difícil. Eso a veces es lo que a veces cuesta un poquito más. Hay momentos que el Espíritu Santo convicts me. ¿Cómo se dice? Convicción. Y actúo como niño chiquito. No, Señor. Es que ella comenzó, Señor. Es que fue ella, Señor. Yo no dije nada, Señor. Pero ahí está. Señor, el hermano fue, Señor. Yo estaba sentadito ahí comiendo mi chocolate. Señor, no. Levántate y pídele perdón. Eso es difícil hacer. Pero nada es difícil si en verdad te quieres someter a Él. Pero tenemos que someternos. Yo sé que a veces eso cuesta. Pero tenemos que negarnos a nosotros. Negar la manera que nosotros vemos las cosas y aceptar sus comandos y obedecerlos. Porque en el momento que nosotros comenzamos a obedecer, vamos a ver va a comenzar ese cambio. Gálatas 5:22 al 23. Vamos a hablar un poquito más de lo que les estoy tratando de explicar. Porque Galatians 5:22-23. Porque muchos creen de que es uno el que hace el cambio, pero en realidad no es uno. Tu obligación es someterte. Amén. Rendirte a Él. No tienes que cargar nada. Someterte. Se oye de loco, como que tan fácil es, pero es así de fácil. La fe es el fruto del Espíritu, mostrando que incluso nuestra fe es habilitada por Él. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No dice, son los frutos del hombre, no, son los frutos del Espíritu. Pero van a venir a ti cuando te sometas. Pero tienes que someterte, tenemos que someternos. Y entender que somos salvos por gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros, pues es don de Dios. Un amor tan grande que tiene el Señor con nosotros. Tan grande que tiene. Y lo único que dice es, arrepiéntete de corazón, sométete a mí. Todo lo que las cargas que tú tienes, yo las puedo llevar. Tus fuerzas no vienen de ti, vienen de Él. Es el que da la fuerza. En 2:14 tenemos que animar
quienes sufren con palabras de instrucción. Tenemos que animar a los que sufren con palabras de instrucción. Al igual que lo hizo Pablo en el 14. You get a question? No? Ok. Al igual que se le sucedió a los adolescentes con su confusión doctrinal, cerca del final de los tiempos del sufrimiento a menudo puede causar desorientación y desilusión teológica. Los días oscuros de dolor llevan al olvido de doctrinas centrales como la bondad de Dios. En medio de ese dolor o esa prueba o ese proceso que estás pasando, a veces se te olvida tu identidad en Dios, que Dios te ama, que eres hijo de Dios, que Él te escogió a ti. La esperanza de la salvación y la promesa de que el Espíritu nos ha sido dado como nuestro consolador. A veces los creyentes necesitan un recordatorio. Al obispo decía que Pablo hablaba de dar gracias y después decía, y también tenemos que dar unos por otros. Eso digo, ¿verdad? En la misma manera, tenemos que confortar a los hermanos, dándoles palabras de instrucción. ¿Cómo Pablo estaba haciendo esto con los adolescentes? Él los animaba con radios de teología reveladora. ¿Cuáles creen ustedes que eran esas palabras? Esos rayos de teología que él les revelaba o les reveló. Lo dije como 7, 8 veces. Dios te ama. Eres su hijo. Eres parte de su familia. Él te ha escogido para salvación. Te llamó por medio del Evangelio. Te santifica por el Espíritu y la fe. Y algún día compartirás la gloria de Cristo. Y yo sé que cuando digo esto, muchas personas van a decir, ¿compartir la gloria de Cristo? ¿De qué estás hablando, mi hermano? El destino final de los creyentes no solamente es escapar del infierno. Eso es lo básico. Eso es lo básico. Lo más hermoso es lo que el Señor nos ofrece. Una vida eterna con Él. Eterna. Yo creo que esa palabra la piensas en un segundo y ¿qué significa? Eternidad. Una eternidad con Él. Y en los estudios pasados yo les decía, cuando vimos Apocalipsis 19, no solamente vamos a pasar una eternidad con Él, pero vamos a gobernar a las naciones con Él. ¿Se recuerda cuando estudiamos eso en los 1000 años, en los 1000 milenios? Que yo les decía, yo voy a andar con un lobito y un león ahí en mi casa. Tenemos que notar que esta breve lista, aunque es breve, son verdades doctrinales. Pablo menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad, la salvación y la elección, soteriológica y la iglesia, eclesiología, un crecimiento espiritual por medio de la santificación. E incluso nuestra gloria futura. Escatología. Toca muchos puntos. Cuando lee a lo cual os llamo
mediante nuestro evangelio. El llamado efectivo de Dios llegó a ellos a través de la predicación del evangelio por parte de Pablo y sus compañeros. ¿Para qué? ¿Para qué llegó el evangelio a ellos? Está ahí en el versículo, si lo quieres leer. ¿Alguien me ayuda? Amén. Para alcanzar la gloria. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El destino final de los creyentes. No solamente escapar del infierno, pero alcanzar la gloria. Es algo tremendo, hermoso. Cuando yo era un bebé en Cristo decía, pues yo con que no vaya al infierno, en la banquita del cielo, en el parque me quedo. De chimpón, pimpón, ahí le entro. Con que entre al cielo es todo. Porque yo no entendía la promesa que Dios da. Y como yo no entendía esa promesa, no la podía procesar. No es solo que no voy a ir al infierno, eso es lo básico. Eso es lo básico. Es mucho, sí, es mucho, pero es mucho más lo que Él tiene para nosotros. El obispo, cuando tenemos conversaciones, me dice, yo le digo, a veces dudo en mí mismo. Digo, es que es mucha la responsabilidad. Porque el que se pare aquí tiene doble condenación. Por lo que dice y por lo que no dice. Y yo le digo, antes era yo y mi esposa y mis hijas y vámonos. Ahora yo voy a tener que dar cuentas por ustedes. Porque les estoy dando el estudio. Igualmente cualquier persona que se pare aquí y hable de la palabra de Dios tiene que dar cuenta por cada una persona que oiga eso. Y por cada palabra que no quieran decir. Pero Él me dice, enfócate en la recompensa. Y yo digo, sí, obispo, tiene razón. Pero fue un proceso para que yo pudiera entender eso. Muchas conversaciones. Muchas gracias por esas. Amén, amén, amén. A mí no me gusta el calor. Y yo sé que en el infierno no hay aire acondicionado. Ni para qué le muevo. Si vamos a Romanos 10:14, vamos a leer algo que es importante. Se recuerda que yo les decía que nosotros hemos sido llamados para que vayamos, demos frutos, ¿verdad? ¿Cómo es que los tesalonicenses oyeron la palabra de Dios? Por medio de Pablo, ¿verdad? Romanos 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? A veces nosotros decimos, el único que tiene que evangelizar es el pastor. O el único que tiene que predicar es el pastor o los líderes. Todos hemos sido llamados a evangelizar. Todos. Toditos. ¿Cómo esas personas van a oír la palabra de Dios si nosotros no la hablamos? ¿Cómo ellos van a conocer a Dios si nosotros no se lo enseñamos? El 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero ojo, mas no todos obedecieron el evangelio. Tenemos que entender eso, que hay promesas de Dios y tomar las promesas. Amén. Pero hay una responsabilidad que tenemos nosotros también. No nos podemos quedar de manos cruzadas y, bueno, que predique el pastor o que vaya a evangelizar el hermano Edgardo o el hermano Eric, porque ahí no dice solo los líderes.
o solo el pastor, o solo el bishop. Dice todos. Todos. Y no podemos decir, bueno, voy a tomar esta palabra de Dios porque es para mí y la otra no. Porque entonces comienzas a jugar con la palabra de Dios y tienes que tener mucho cuidado con eso. Y eso es lo que pasa ahora mucho en día. Solo quieren tomar lo que les parece y lo que no, no. Pero andan en una ceguera espiritual. Es un ciego dirigiendo a otro ciego en un cuarto sin luz y un hoyo en medio. ¿Cuánto de tiempo les va a tomar para que los dos se vayan en ese hoyo? Segunda de Timoteo 1:9. Si van conmigo para allá, es importante, por favor. Amén. Hermana Daisy, ¿me ayudas leyendo ese versículo, por favor? Segunda de Timoteo 1:9. Sí. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Amén. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, porque recuerda que Él nos escogió antes que formara el universo y el mundo, pero con un propósito. Todos tienen un propósito. Él tiene propósito para todos. Y solamente no te dio propósito, pero también te da la gracia en Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta sobre el versículo 14? No. Ok. Vamos a entrar al 15, ¿ok? En tercer lugar, Pablo usaba palabras exhortativas. Exhortar significa dar advertencia o consejos. Versículo 15, Pablo exhorta a los tesalonicenses a mantenerse firmes en las enseñanzas que recibieron de los apóstoles, perseverando en la doctrina sólida y la práctica correcta. Ya sea que hayando aprendido estas cosas en persona, de palabra, cuando Pablo, Silas y Timoteo estaban con ellos, o por escrito, por carta, como lo está haciendo ahora mismo, o como lo hizo en esos tiempos, ellos debían de aferrarse a lo que se les había enseñado. Dar advertencia. En la mañana, cuando el reloj suena y te despierta, quiero que vayas en ese momento a la mañana. Estás bien dormido. Y ese reloj. Es el trabajo del reloj sacarte de la cama, llevarte al baño, lavarte la cara, lavarte los dientes, vestirte y meterte al carro. No. El trabajo del reloj es decir, hey, es tiempo. Mi trabajo hoy es decirte, hey, es tiempo. Toma esa decisión. Ahora es el tiempo. A los que tomamos esa decisión, la advertencia es de mantenerse firme. Firme. No tambalees. Tenemos que entender que el proceso es parte. Es parte. Pero no importa qué tan grande sea ese proceso, no es más grande que Dios. Y por alguna razón estás en ese proceso. Algo te estás procesando.
Así como Pablo exhortaba a los tesalonicenses, en la misma manera es dada a nosotros. Cuando enfrentamos sufrimiento en tiempos de dolor, angustia, duelo, depresión, duda. Nada es más estabilizador que la verdad de las Escrituras. Pero para conocer esa verdad, tenemos que leer. Y eso es lo que les decía al principio. Anoche, el Señor me levantaba y me decía, soldados sin armas. ¿Cómo voy a ir a la guerra sin mi arma? Y no es porque no fui equipada con ella, es que simplemente no la quiero tomar. Porque la palabra se te ha dado, se te ha sido presentada. Pero en verdad la estás tomando, la estás leyendo, estás pasando el tiempo que debes pasar con él. O la primera cosa que agarras es el teléfono y TikTok. Ese gatito, ese perrito. Y la palabra de Dios bien tirada. Pero ese perro y ese gato no te van a salvar cuando te estés quemando. Y eso es lo que tenemos que entender. Absolutamente nada y nunca debemos ceder la atención que se le debe dar a la palabra de Dios. Porque es ahí donde vas a cambiar esos pasos de incertidumbre o a cambios de firmeza, a cambios de pasos con propósito, pasos firmes, pasos claros. Pero sin la palabra, caminamos incorrectamente. Hay obstáculos y nosotros ni siquiera los notamos. Porque el enemigo no te va a decir, como te decía, él no te va a venir a agarrar del cuello y vámonos. Él no va a hacer eso. Él te va a tratar de convencer con algo más, algo que te guste, algo que te haga temblar, algo que te haga mecerte. Pero vamos a mantenernos firmes. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina. A la luz de esta gloriosa verdad, Pablo da una aceptación práctica. La seguridad divina no conduce a la pasividad, sino a la firmeza. Corintios 16:13, se me acaba el tiempo, voy a tratar de cerrar. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y voy a subir el video en YouTube, pueden ver estos versículos luego y las partes del último estudio. Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y anhelados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor. Esta es la versión Reina Valera. La busqué en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Mira que le dice Pablo, dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, quienes amo y extraño, ustedes son mi alegría y mi corona. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le dijimos, hermano mío, te amo, te extraño? Pero eso es lo que debemos de hacer. Aceptar a nuestros hermanos. Ayudarles que se mantengan firmes. Pero a veces los ves tembleando y ¡guay! Eso no es lo que hemos sido llamados. Y lo tenemos que tener claro. (16 y 17) y con esto acabaría la carta. 16 es una oración de consuelo y fortaleza. Pablo concluye con una bendición y a la misma vez una petición. A los que sufren
los trata de ayudar con palabras de intercesión. Los últimos dos versículos contienen obra breve, oración por los tesalonicenses. Quizás hayan perdido la cuenta, pero esta es la tercera vez en esta carta que Pablo muestra que mantiene a la joven congregación de tesalonicenses constante ante el trono de la gracia. Primero, en el 1:3 dijo, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos. Luego, al final de este capítulo, señala, oramos por ustedes siempre. En el 1:11, ahora Pablo ora por ellos por tercera vez, en esta vez, 2:16-17. A veces es típico para nosotros, en medio del proceso, del sufrimiento, queremos que Dios arranque la prueba o intervenga para resolver el problema. Cuando las oscuridades, tormentas de la vida se acercan, queremos escapar de ellas. Pero en la mayoría de casos, Dios permite que la oscuridad nos llegue para que podamos aprender y crecer a través de ella, confiando en su gracia, misericordia, amor y fortaleza. Cuando Cristo oraba por sus apóstoles, y can I see my tablet? Y si pueden ir conmigo a Juan. Oh, it's off. You turn it off? Okay. Juan 17. Es un poco larga, pero la voy a leer. ¿Ok? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo los guardé. Ninguno de ellos perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Cristo va con el Padre. Y hablo esto en el mundo,
para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pongan atención en esto. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo no estaba rogando que no hubieran procesos para sus discípulos, pero que cualquier proceso que ellos pasaran fuera el Padre Santo que se glorificara en él. Si sus discípulos pasaron por procesos, también nosotros. Es importante que sepamos eso, pero ese proceso que estás pasando no identifica quién eres. Estos versículos son un bálsamo para el alma. Nuestra seguridad descansa en la elección, el amor y la gracia de Dios, no en nuestra propia fuerza, pero en la fuerza de Él. Esta verdad debe llevarnos a la gratitud, la firmeza en la doctrina y una vida transformada que glorifique a Dios. Pablo termina esta carta con una oración pidiendo que Cristo los consuele. Esto conecta su mensaje de esperanza futura directamente con sus luchas y sufrimientos presentes, pero no solo a ellos, también a ti, también a mí. Porque las promesas de Dios no solo eran para ellos, también son para nosotros, porque también nosotros somos hijos de Dios, también nosotros nos escogió. También nosotros tenemos un llamado y un propósito. Pero tenemos que entender que la seriedad de la verdad, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Tienes una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Al recibir, tenemos que caminar. No te puedes quedar parado. Se te ha dado gracia desde el principio hasta el final. Hemos sido llamados a estar firmes. Se nos ha dado la capacidad de consolar a otros. Segunda de Corintios 1, el 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Observa que no es el dolor en sí lo que nos da la capacidad de consolar, sino el consuelo que recibimos de Dios. Pero tenemos que soportar esa aflicción. Tenemos que pasar ese proceso. No puedes renunciar en medio de él. Desarrollamos una dependencia de Dios. Esos procesos. Tienes que entender que el que te soporta, el que te da la fuerza es Él. Y necesitas tener esa dependencia a Él. Y sobre todo, dar gracia en todo lugar, en todo momento. A través del proceso oramos, pero no oramos solos. En tiempos de dolor y aflicción, el cuerpo de Cristo se une para orar unos por otros. Tenemos que orar unos por otros. Unos por otros. Esta noche cuando vayas a tu casa, te vayas a acostar y comiences a orar por Dios, comienza a orar por tus hermanos.
a tus hermanas de Zion, a tus hermanos y hermanas en Cristo. Porque nosotros no sabemos qué aflicción, qué proceso están pasando ellos, pero podemos orar por ellos. Me pasé, pero frente al sufrimiento, la fe cristiana no ofrece respuestas simplistas, sino una presencia transformadora. A través de las palabras de Pablo, aprendemos que nuestro rol como creyentes es ser portadores de luz en la oscuridad ajena, y lo hacemos de manera integral, con compasión, con instrucción, con exhortación y con intercesión. Hemos sido llamados a ser luz. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Muchas gracias. Me pasé 7 minutos, creo yo. 5. Perdón. Pero nos podemos parar para despedir y orar. Y la siguiente semana comenzamos en el 3. El 3, amo el 3. El 3 es, primeros 5 versículos. Tenemos que entender que esta carta, cuando fue escrita para los tesalonicenses, la segunda parte, porque ya estaban confundidos, esta trataba de aclararlos, ¿verdad? Del proceso que estaban pasando. Pero en la tercera parte de la carta, nos comienza a hablar a todos nosotros. Toditos. Poderosa. Su tarea es de leer del 1 al 5. Hermanas, muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Dios las bendiga. Muy buen trabajo. Ok. Si agachamos las cabezas, Señor, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por la vida de cada uno y una de mis hermanas y mis hermanos que han llegado a esta casa esta noche. Te pido, así como los trajiste de bien, llévalos bien a su casa. Bendice sus trabajos, manténlos seguros, Señor. Manda ángeles que estén alrededor de ellos, protegiéndolos, Señor. Que sea tu obra, Señor, que el propósito que has tenido para cada uno llegue a Él. Que su propósito sea lleno. Que caminemos, Señor. Que caminemos juntos. Que levantemos uno al otro, Señor. Que todos seamos uno juntos, Señor. Así como tú eres uno con Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a las personas que nos ven en las redes sociales y que tu palabra haya llegado a esos oídos y toque esos corazones. Te pido por las personas que están en los hospitales esta noche, por las personas que están en la cárcel esta noche, Señor. Bendícelos, Señor. Dales un encuentro, Señor, así como lo has hecho con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén y amén.